Hola, bueno, aquí va lo prometido, una nueva cápsula. En este caso vamos a tratar el tema de un tema muy complejo, que es la diferenciación entre lo que son los seres humanos, lo que son los individuos, lo que son los sistemas psíquicos y lo que son las personas, desde la teoría del programa sociopoyético. No voy a resolver todo el tema, pero indudablemente voy a intentar trabajar en ello para facilitarles y además motivarlos a profundizar sobre este tema que ha resultado de gran interés para muchos de ustedes, por lo que hemos logrado observar y conversar a través de los chats, a través de los mails. Bueno, para ello me voy a acompañar de un PowerPoint, pero no tiene mucha importancia. En verdad, el PowerPoint no incorpora mayor información, solamente ameniza algunas de las expresiones que yo voy a tratar de señalar, pero nada más que eso. Lo importante, y esta cápsula está hecha fundamentalmente para que ustedes puedan escucharla, como un podcast tranquilo mientras hacen sus múltiples y sus hartas actividades de movimiento, ya, locomoción, etcétera. Así que va en ese sentido. Espero de que sea del interés de ustedes. Bueno, voy a subir mi... Bueno, ya estamos aquí nuevamente. Vamos a ver la perspectiva sociopoyética, la aplicación de la noción de la distinción de la forma sistema-entorno para el caso de los sistemas sociales y sistemas psíquicos. Ese va a ser nuestro tema específico, aunque vamos a rodear aquello con otro tipo de distinciones, otro tipo de informaciones que nos llevan a la teoría. Seleccioné una lámina ¿no? Pensando en la idea de un conjunto interrelacionado de seres humanos, individuos, personas, sujetos, como ustedes quieran llamarlo, y vamos a tratar de profundizar cómo se podría diferenciar este grupo, este sistema social, cómo se podría identificar dentro de él a individuos, sujetos, seres humanos, subjetividades, como ustedes quieran llamarlo. Ese va a ser nuestro tema central ahora, un tema muy crucial, como voy a tratar de desarrollar. Bueno, esto lo vamos a ver inmediatamente a continuación. Lo primero de todo para mí es señalar de que no escapa a la atención de ningún estudioso ni ningún investigador en el área de las ciencias sociales y las ciencias humanas el problemático lugar o el lugar problemático en que la teoría de los sistemas sociales coloca a los seres humanos o individuos. Es decir, cómo los trata teóricamente. ¿Cómo los trata? Como ustedes recordarán o estarán informados o lo habrán escuchado, la teoría de los sistemas sociales nada menos que trata a los seres humanos o individuos en el entorno de la sociedad y no los coloca como su componente central sobre el cual giraría la vida social o la sociedad. Los coloca en el entorno. Y no es fácil entender ese razonamiento y ni tampoco entender sus fundamentos, y menos aún aceptarlos así como así. ¿Sí? ¿Cómo es posible que los seres humanos estén en el entorno de lo social? En un conocido libro, La sociedad sin hombre, ¿ya? Nicolás Luhmann, o La teoría como escándalo, que escribió este filósofo español que tengo aquí en la lámina a mi derecha, mi amigo Ignacio Izuzquiza. Este libro se publicó, perdón, en 1990. Yo participé muy directamente, conocí muy directamente la experiencia de Ignacio Izuzquiza al realizar este libro, pues compartimos en la Universidad de Bielefeld durante el tiempo en el cual él desarrolló su estudio como filósofo, entrevistó a Luhmann, ¿ya? Fuimos muy amigos. Es un filósofo español que trabajó en la Universidad de Zaragoza. Bueno, en este libro, que fue el primer texto en castellano en el cual se trata directamente la obra de Luhmann, 1990, recuerdo, este filósofo destacó la sensación de perplejidad que deja la demarcación que hace la teoría de los sistemas sociales, especialmente el enfoque lumaniano, entre individuos y sociedad, y la diferencia que ahí plantea.
él señaló de que la sensación que quedaba en los lectores y los estudiosos era sencillamente perplejidad. A eso le llamó una teoría, Ignacio, una teoría escandalosa. Ahora, nada de esa sensación es gratuita, por cierto. Recuerden o recordemos nosotros que no en vano, el mismo Luhmann consideró que entre los primeros obstáculos que impiden el adecuado estudio científico de la sociedad y de los fenómenos sociales está la insistencia en creer que la sociedad tiene por unidad a seres humanos concretos y que considere o que se considere de que la sociedad es la expresión de las relaciones que establecen estos seres humanos concretos. Y posicionó ese obstáculo para la comprensión científica de la sociedad, lo posicionó como un obstáculo no solamente humanista, sino que un obstáculo epistemológico. Es decir, hay una manera de ver que hace y resalta la participación de los individuos en la sociedad. Desde el punto de vista de la teoría de los sistemas sociales, conduce a un equívoco para la comprensión de la sociedad. Obviamente, Luhmann no fue el primer iluminado que estableció esa diferencia. Desde Durkheim en adelante, especialmente desde la publicación y conocimiento del texto de Durkheim, Las reglas del método sociológico, 1895, hace harto tiempo. De ahí en adelante, desde la publicación y aceptación de gran parte de los argumentos durkheimianos, ha existido muy poco cuestionamiento a la identificación de la sociedad en términos de un carácter sui generis, como diferente a los individuos. Sui generis significa inclasificable en otra categoría, es una categoría propia, lo social. Eso es lo que señala o señaló Durkheim en ese texto, la construcción de los hechos sociales, para diferenciar a la ciencia que él protagonizó, ¿no? Y desarrolló e impulsó, que fue la sociología o las ciencias sociales en su noción más europea, como diferente a los estudios psicológicos, a los estudios del clima, a los estudios de la raza, etc. El carácter sui generis. Pero Marx no lo era menos, ¿ya? No fue menos. Un tiempo antes, ya Marx, especialmente entre otros escritos de él, que fue un prolífico escritor, en la introducción general a la crítica de la economía política, 1857, es decir, antes de Durkheim, ya planteó algo similar. Ustedes recordarán esas frases que ya son cliché, ¿no? Y que corresponden a la escritura de Marx. ¿Ya? Cuando dice, y nosotros repetimos, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que por el contrario, el ser social es lo que determina esa conciencia. Con lo cual está indicando la entidad propia y dominante de lo social frente a otro tipo de fenómeno. En este caso, él habla de la conciencia del hombre. Por lo tanto, este asunto es bastante antiguo, esta diferenciación entre sistema social y sistema psíquico. Sin embargo, se persiste en él, porque es muy difícil aislar desde la experiencia práctica lo que son los seres humanos e individuos de lo que son los fenómenos sociales. Más bien este aislamiento se aprecia como contrafáctico, contra la experiencia, contra la evidencia. Incluso también dentro de la teoría han surgido y surgen y surgirán seguramente fuertes críticas a esta diferenciación tan clara entre individuo y sociedad. Por ejemplo, aunque Max Weber, ese tremendo sociólogo alemán, cientista social alemán, no hizo estudios específicos sobre el tema, ¿ya? Individuo-sociedad, muchos de sus intérpretes, ¿ya? Han confundido, desde mi punto de vista, por cierto, ¿ya? Su utilización de la noción de sentido que utiliza Weber, ¿ya? Y que se han apegado a la metodología individualista,
lo han confundido la teoría weberiana como una teoría que disuelve la diferencia entre individuo y sociedad. Yo creo que es una interpretación limitada, por decir algo, de la perspectiva weberiana. Y en general los neo-weberianos y sus seguidores no han problematizado mucho esa idea que ellos atribuyen a Max Weber. Por el contrario, muchos neo-weberianos se han deslizado por la corriente del subjetivismo y han llegado a formas bastante radicales del posmodernismo, siguiendo esa línea. Y desde otro ángulo, y un ángulo muy apreciado por los teóricos de sistema, por los sistémicos en general, Humberto Maturana, el profesor Humberto Maturana, si ustedes también recuerdan y conocen, centró su crítica a Luhmann y a la sociopoiesis justamente en la misma dirección, haciéndose la pregunta reiterada, una pregunta, por decirlo así, confrontacional e irónica. ¿Cómo sería posible, decía Maturana, entender a la sociedad sin considerar de que ésta está constituida por seres vivos? ¿Cómo sería posible eso? ¿De qué sociedad estamos hablando? Sí, hay una crítica hacia esta diferenciación que fue señalada desde muy antiguo, desde diferentes lugares, desde el ángulo de la experiencia cotidiana, de lo cual observamos los seres humanos realizando, accionando relaciones sociales, desde el ámbito de la teoría, en esta interpretación de la teoría de Max Weber, a mi juicio limitada, y desde la crítica que hace el mismo profesor Maturana, desde la línea de la teoría del sistema, a una diferenciación de este tipo. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Porque siempre surgen las preguntas, ¿cómo es posible esta aseveración de la sociopoiesis, de la diferencia entre individuo y sociedad? Lo que quiero yo decir con esto de que no hay una respuesta concluyente aún sobre esto, ¿ya? En la cual se haya solucionado, se haya definido claramente el problema. Por lo tanto, lo único que queda es ponerlo, es poner el estado de la situación, colocar a la vista de usted, de todos nosotros, cuáles serían las ventajas y las desventajas y cuáles serían los argumentos y los contraargumentos, ¿ya?, para establecer o no esa diferencia. Esto implica, por supuesto, por parte de todos nosotros, hacer una lectura crítica de estas argumentaciones. Obviamente de que en esta cápsula, en esta presentación, no vamos a resolver este problema, sino que lo vamos a dejar planteado. Específicamente vamos a abordar cómo la teoría o la perspectiva sociopolítica aborda esta temática, pero eso deja abierta a otras posiciones de las cuales pueda observarse este mismo fenómeno y a lo mejor llegar a una conclusión o ideas diferentes, distantes de lo que yo voy a plantear ahora. Lo que más me interesa es lo mismo de siempre, que esto los estimule a ustedes a realizar sus propios estudios, desarrollar sus propias reflexiones y aplicar lo que es básico para nosotros, ya un pensamiento crítico sobre lo que estamos escuchando, ya, e intentando entender. Hay mucha bibliografía al respecto, pero aparte de la que yo normalmente destaco en los programas, en las charlas que hago sobre esta temática, quisiera destacar entre otras lecturas las siguientes, que aquí están indicadas, no se las voy a leer, pero me parecen interesantes, la aproximación que hacen algunos autores y autoras sobre este tema. Por ejemplo, hay un excelente trabajo de Cecilia Dockendorf sobre esta materia. Estoy señalando el libro de Isusquiza, un libro muy, muy documentado, muy, muy bien trabajado, ¿ya?, por Patricio Miranda. Imagínense cómo se llama, La preconcepción del humano en la sociología de Luhmann. Tengo entendido que es una integración, desarrollo y potenciamiento de la tesis doctoral de Patricio Miranda y un interesante y sugerente artículo de Daniela Tumala
sobre qué significaría esta diferenciación, pero ya no para el campo de la sociopoiesis, sino que qué significaría esta diferenciación para el campo de la psicoautopoiesis, la perspectiva que estamos desarrollando. Por cierto, están los textos de Luhmann, ¿no? Uno que para mí es central es la forma persona, que está en castellano, bastante bien traducido. El artículo, uno de los capítulos del libro Sistema Social, que está en castellano, no solamente en alemán y en inglés, que se llama Sistema Psíquico, justamente uno de esos capítulos, y un artículo también en castellano de Luhmann, que se llama Individuo, Individualidad e Individualismo, publicado por una revista mexicana. Bueno, dicho lo anterior, quiero señalarles de que en lo que sigue vamos a abordar esta diferenciación a partir de una referencia, y es necesario explicitar esa referencia, y esa referencia es la perspectiva sociopoética. Con eso quiero decirles que habrían diferentes formas de entrar a esta diferenciación, pero la forma con la cual nosotros vamos a adoptar esta entrada, ya vamos a mirar por la ventana de la perspectiva sociopoética. Y eso es bien relevante para un constructivista también, porque desde otras referencias surgen o emergen y se producen otras realidades. Aquí vamos a ver una de ellas y tomen mención de aquello. Bien, entremos en materia, veamos qué es lo que nos pasa con este tipo de discusiones y a ver si llegamos a un punto que puede resultar interesante para ustedes o no. ¿Qué les parece? Bueno, a la una, a las dos y a las tres entramos. Problematicemos esta materia. Apliquemos la noción de sistema de entorno para el caso de los sistemas sociales y el sistema psíquico. ¿Cómo problematizamos esto? Pensemos un rato. ¿Qué implicaría suponer que la sociedad, lo social, las relaciones sociales estuvieran compuestas por seres humanos? ¿Qué significaría eso? Significaría que la composición de lo social sería dependiente de las características de sus unidades constituyentes, vale decir, en este caso los denominamos seres humanos. Eso nos llevaría inmediatamente a pensar qué estamos entendiendo por seres humanos y cuáles serían las propiedades de los seres humanos que tendrían su expresión en el mundo de la sociedad, en el mundo de lo social. En otras palabras, ¿cuál sería la proyección de esas propiedades en el contexto de lo social? Y nos podríamos preguntar, ¿cuáles serían las propiedades de los seres humanos que ahí están directamente implicadas? Por ejemplo, si nos interesara estudiar los fenómenos económicos, ¿en qué medida las propiedades de los seres humanos están incluidas en aquellas cosas que llamamos procesos o relaciones económicas? O si queremos estudiar una organización como era la Universidad de Chile, por ejemplo, a la cual yo pertenezco, ¿en qué medida los seres humanos que pertenecen a la Universidad de Chile, dentro de los cuales yo me incluyo, permitirían explicar, dar a conocer, dar a entender el funcionamiento de la Organización Universidad de Chile? O incluso en una pareja de amigos, una pareja de amantes, una pareja de conocidos. ¿En qué medida las propiedades individuales que cada uno de ellos tiene como ser humano da cuenta del fenómeno social? A primera vista, parecería que no es tan fácil todo eso, porque tendríamos que definir claramente qué serían los seres humanos y qué parte de los seres humanos participarían en lo social, y cómo sería posible eso. Por lo tanto, la noción de ser humano, si bien nos parece interesante y es comprensible y nos podemos entender a través de ella, científicamente no es muy productiva. No delimita mucho. Es como hablar del aire en general. No delimita mucho con respecto a lo que significan los gases o cosas por el estilo, en el campo de la física o el campo de la química.
como que se requieren precisiones un poco mayores. Y sobre eso quiero advertir, dado que tratamos de un tema fundamentalmente teórico, que abordar con una pretensión científica la sociedad y los fenómenos sociales significa abandonar las meras opiniones, o al menos colocarlas en cuestión. Y por supuesto, en primer lugar, cuestionar nuestras creencias, o como señala de una manera mucho más ruda Luhmann, ¿ya? Colocar en cuestión nuestras limitaciones epistemológicas. Y para ello es necesario hacer una deconstrucción de nuestras propias opiniones, nuestras propias creencias, y a partir de esa deconstrucción hacer una reconstrucción teórica que terminará siendo mucho más sofisticada. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, una reconstrucción teórica más sofisticada sobre esta diferenciación entre sistemas sociales y los sistemas psíquicos desde la perspectiva sociopoyética, es decir, de la perspectiva en la cual la diferenciación sistema-entorno es fundamental. Veamos algunas nociones básicas. Vamos a hacer el gerundio, ¿no? Diferenciando seres humanos e individuos de personas y de sistemas psíquicos. En primer lugar, hay que señalarla, como todo constructivista, cuál es la herramienta con la cual se establece esa diferenciación. Y ahí quiero llamar la atención que para comprender los procesos de delimitación que vamos a aplicar en el programa sociopoyético, estamos aplicando la noción de forma, en el sentido de que este lógico británico, lógico matemático, utilizó mucho la geometría también, George Spencer Brown definió en su famoso texto Las leyes de la forma, que escribió en 1972, en lo cual da cuenta y robustece las aproximaciones constructivistas, como ha sido dicho por mí y por muchos otros en muchas partes. Dicho en forma sintética, esta aplicación de la forma significa que toda indicación, es decir, todo lo que permite decir algo sobre algo, parte de una diferencia. Y esa diferencia es hecha por un observador. Ese observador se le puede llamar sistema. O puede ser un observador, yo soy un observador, el sistema económico es un observador, la Universidad de Chile es un observador, un partido político es un observador, para que no confundamos la noción de observación solamente con un cuerpo que tiene ojo y que mira. Un observador es alguien que traza algo, una entidad que traza una diferencia. A partir de esa diferencia que traza un observador se establecen distinciones. Y esas distinciones deben ser tomadas en cuenta para las observaciones que siguen. A ese proceso de reintroducir las distinciones originadas por la aplicación de una forma se le llama reentry. Más adelante podríamos destinar un tiempo a hablar sobre la aplicación de la lógica de la forma. Solamente quiero señalar de que las distinciones que vamos a hacer no provienen de una condición esencial ontológica, sino que son producto de procesos de observación por parte de un observador. En este caso, el observador es la perspectiva sociopoyética que está trazando estas diferencias y está exponiendo estas diferencias a la observación de otros observadores, como son ustedes, por ejemplo, de esta clase, de esta sesión, de esta charla. Bueno, veamos estos procesos de diferenciación. Nuestra primera aproximación a los procesos de diferenciación puede ser una aproximación natural, una epogée, en el sentido fenomenológico. Y ahí aproximémonos fenomenológicamente a lo que significarían los seres humanos. ¿Qué son los seres humanos fenomenológicamente? ¿Cómo se nos presentan a nosotros los seres humanos? Y ahí uno podría decir fenomenológicamente, y yendo directamente a la distinción, que los seres humanos podrían ser considerados como una combinación variable que varía entre una entidad psíquica, algo que piensa, y una entidad biológica, un cuerpo. ¿Sí? Que los seres humanos representan una combinación variable. Podrían ser definidos así los seres humanos
es una definición nueva, ¿no? Espero que no sea ofensiva, como cuerpos que piensan, cuerpos, cuerpos que piensan. ¿Ya? Las dos cosas juntas integradamente. Por lo tanto, ¿ya? Los seres humanos serían una combinación variable de entidades, de una entidad orgánica y de una entidad psíquica, y así podrían delimitarse. Y como es una combinación, no podrían ser, por lo tanto, un ente unitario, y eso es importante a considerar. Más adelante podemos sacar las implicancias de eso, que el ser humano vendría a ser una construcción que no tiene su propia autopoiesis, sino que por el contrario constituye el resultado de la aplicación de una forma. No es un sistema autopoyético, un ser humano, bajo la consideración que estamos señalando. Eso déjenlo ahí como pendiente porque lo vamos a trabajar a continuación. Ahora, ¿qué sería un individuo? Un individuo sería una representación única, individual, de los seres humanos, en uno, en alguien. Aquí habría un individuo, un cuerpo que piensa, ¿ya? Representante, ¿ya?, del conjunto general. Y ese conjunto general serían seres humanos. Hasta ahí tenemos una delimitación de los seres humanos, una integración variable entre dos entidades, psíquica y orgánica. ¿Y qué pasa con el sistema psíquico? El sistema psíquico. Y ahí nos preguntamos por la noción de sistema en primer lugar. Si acaso el sistema psíquico no tiene su propia referencia, sino tiene su propia conciencia de sí mismo, el sistema psíquico, a diferencia del orgánico. Pareciera que sí. Es decir, que el sistema psíquico tiene algo para sí, desde sí. Por lo tanto, uno podría contestar con una respuesta afirmativa, hipótesis, por supuesto, una hipótesis tentativa como respuesta afirmativa si el sistema psíquico tiene su propia referencia, tiene su propia unidad. ¿Ya? Y ahí la pregunta que nos llevaría inmediatamente a nosotros, en una observación más profunda, es ¿desde dónde surge el yo, el self, o el uno en el sistema psíquico? ¿Desde dónde surge la identidad en el fondo, la identidad psíquica? Y ahí damos un paréntesis, ¿ya? Recordemos a Hume, a los que se recuerden de David Hume, el gran filósofo británico, está incluido dentro de las escuelas empiristas, que señalaba claramente de que el yo era en el fondo una ilusión, porque no responde a ninguna impresión. En el lenguaje de ese empirista, el yo es una idea compuesta, es una creencia, no es una sustancia. Es en definitiva un haz de percepciones discontinuas que se integran de algún modo. Bueno, Hume no desarrolló mayor teoría al respecto, pero sí hizo una indicación importante de que el yo, el uno, no es algo esencial, sino que es una construcción que no responde a una impresión, a algo externo, sino que más bien a algo interno. De ahí yo rescato la idea señalada tan tempranamente por David Hume, ¿no? Hace ya bastante tiempo. Bueno, cerrando ese paréntesis, digamos lo siguiente. Si la psiquis está, y es el uno y el yo, representa un estado interno. Por lo tanto, el yo, el uno, el mí, deberían elaborarse internamente. Y si se elaboran internamente, se tendrían que elaborar de la misma psiquis. ¿Y cómo la psiquis podría elaborar internamente su propia unidad? Dicho en términos de sistemas autopoyéticos, ¿cómo la psiquis construiría sus propios componentes? A través de los componentes que está constituido. Bueno, el primer punto para ello, de acuerdo a la teoría que estamos señalando, es que desde la psiquis, desde ese estado, se produce una observación, se genera una observación de cómo ocurre la diferencia. Una observación que distingue entre
lo propio y lo no propio, como el surgimiento del self, ¿no? En el caso de los niños, ¿no? Del ser humano, la conciencia del self, del sí mismo, en el cual se va produciendo una diferenciación entre algo que es propio y algo que es ajeno. Lo que es propio se llama autorreferencia, es lo referido a uno mismo. Y lo que no es propio se llama heterorreferencia, es lo que es atribuible al entorno, es decir, algo que no es uno. A partir de esta forma de diferenciación entre lo propio y lo no propio, se va produciendo una deriva recursiva que estructura la identidad del sí mismo, que va estructurando, elaborando la identidad del sí mismo. Y eso es lo que va permitiendo estructuralmente, a partir de la mayor complejización, el niño se da cuenta que él es diferente a su mamá, a su entorno, a su juguete, a su contexto, y a partir de ello se va produciendo una estructuración que va posibilitando una autorreflexión sobre sí mismo y va constituyendo a lo largo del tiempo lo que llamamos una biografía. Bueno, como cada sistema psíquico hace eso con sus propios medios, podemos entender así una entrada, una explicación de por qué los sistemas psíquicos son diferentes unos a otros. Porque cada uno de ellos va desarrollando sus diferencias a su propio modo. Bueno, hasta ahí tenemos el sistema psíquico. Yo creo que ustedes han entendido brevemente de que cuando nos mantenemos la idea de sistema psíquico nos estamos refiriendo a un sistema autopolítico, por lo tanto, que está produciendo a partir de su propia composición la composición que lo compone. Se está autoproduciendo. A eso lo hemos llamado también pensamiento o conciencia o estado psíquico, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? La unidad básica, aquello que no está en el entorno, sino que es producto de la entidad psíquica. Pero ¿qué pasa con las personas? Con las personas, que es el otro concepto que tenemos aquí indicado, las personas. Ojo, aquí hay una persona cavilando, ¿eh? Ya la vamos a ver. ¿Qué pasa con las personas? Para la indicación persona podemos en principio no irnos a la profundidad de la mente, sino que podemos recurrir a la etimología. Tenemos fuentes comunicativas a las cuales recurrir para la noción persona. Por ejemplo, la noción persona, ¿qué significa esta palabra? Representa a la máscara en el teatro griego. La persona es la representación que se hace en el espacio, en este caso el teatro, en un drama, por ejemplo. Eurípides ya desarrolla sus dramas en el teatro griego, ya hizo representado por actores que usan máscara para la representación. En este sentido, la persona va mucho más allá de la conciencia y del cuerpo de un individuo específico. Mucho más allá. Aunque supone como preexistencia conciencia y cuerpo. Pero no es lo mismo. Es una máscara frente a eso. Y así tenemos una primera aproximación con la noción de persona. Con ella, con este concepto, queda más evidente de que se trata de una construcción social aplicable a un espacio histórico de encuentro específico. Ya ustedes pueden sacar conclusiones de esto. Seres humanos, individuo, es una integración que hace un observador sobre cuerpo y mente. Sistema psíquico es una entidad que se produce a sí mismo y que da cuenta de un yo diferente de un no yo. Y persona está refiriendo a una construcción social que facilita la comunicación en la sociedad. Lo último es una construcción social, una construcción psíquica. Y lo primero, una integración relativamente difusa entre una entidad psíquica y una entidad orgánica. Entonces tenemos tres nociones frente a todo esto. Ya más o menos ustedes adivinarán que la perspectiva sociopolítica se va a centrar en la noción de persona.
Pero avancemos un poquito más sobre estos temas porque estamos hablando de sistemas. Y aquí tenemos a esta estudiante cavilando, ¿no? Donde estará ella sumergida. Entonces nosotros podemos decir que está sumergida en sus pensamientos, ¿ya? Sus ideas, sus temores, sus esperanzas, ¿no? Están con mascarilla todos, así que están en pandemia, igual que nosotros, ¿no? Y nos podemos preguntar ahora sistémicamente para aclarar algo, ¿dónde residiría la diferencia basal entre el sistema psíquico y el sistema social? ¿Dónde estaría la diferencia esencial? ¿Ya? En el uso, recordemos nuevamente que en el uso cotidiano no es común que se distinga entre ser humano, individuo, persona y sistema psíquico, pero en una teoría como la teoría de los sistemas y la teoría de los sistemas sociales, esta diferencia es un asunto extremadamente delicado, porque uno de los puntos esenciales que habría que considerar es cómo podrían diferenciarse los sistemas psíquicos de los sistemas sociales y cómo podrían explicarse además las relaciones que se establecen entre ellos. Y por último, lo más importante, cuáles serían las proyecciones que se van originando a partir de esas relaciones. Es decir, cuáles serían los efectos mutuos entre lo psíquico y lo social y las consecuencias que esto tiene. Para el caso de la sociopoiesis en la vida social, para el caso de la psicopoiesis en los estados psíquicos. Veamos algunos elementos a considerar. En primer lugar, para la teoría de los sistemas autopoyéticos, la teoría general de los sistemas autopoyéticos, tanto los sistemas sociales como los sistemas psíquicos se entenderían como sistemas autopoyéticos. Ya hemos dicho algo al respecto. Esto significa que estos sistemas, en tanto tienen la propiedad autopoyética, construirían sus propios componentes a partir de los componentes de los cuales se componen. Para el caso, lo que señalamos anteriormente, los sistemas psíquicos se reproducirían a través de la conciencia mediante estados de conciencia, es decir, se reproducen en la conciencia. En cambio, los sistemas sociales reproducen comunicación con comunicaciones, es decir, se reproducen en la comunicación. Consecuencia, lo dicho anteriormente, la composición basal de uno u otro sistema son distintas e irreductibles unos a otros. Hasta ahí tenemos una similitud y una diferencia. Autopoiesis y autopoiesis de diferente clase. En segundo lugar, tanto los sistemas psíquicos como los sociales están clausurados en sus operaciones basales, es decir, están cerrados en esta operación basal. Por un lado, están cerrados en sus pensamientos, por otro lado, están cerrados en sus comunicaciones. Esto significa, en tanto clausurado, que no encontramos conciencias fuera de las conciencias, ni comunicaciones fuera de las comunicaciones. Para las comunicaciones, las conciencias están en el entorno, y para las conciencias, las comunicaciones están en el entorno. Dado lo anterior, es importante señalarlo, la comunicación sería un fenómeno relacional distinto al fenómeno de las conciencias, que constituiría otro tipo de fenómeno. De hecho, la comunicación incorpora tres componentes: información, dar a conocer esa información y comprender esa información. Es decir, no está anclada en el ámbito de una conciencia, no es atribuible a un individuo. Por el contrario, porque hay comunicación, surge lo social como distinto a lo individual. En lo individual no habría comunicación, hay pensamiento. Solamente surge lo comunicativo en un contexto en el cual hay relaciones comunicativas, las cuales no son atribuibles a los sistemas psíquicos, porque son dependientes de la relación que los constituye. Dado lo anterior, tanto los sistemas sociales, como también los psíquicos son entidades sinérgicas, son emergentes y son irreductibles. La comunicación no puede reducirse a las conciencias, ya no es atribuible a los individuos.
No se puede reducir tampoco al sistema biológico. El sistema biológico, del cual no hemos hablado, también opera en clausura operativa. Todos los sistemas autopoyéticos tienen modos operativos, como ustedes lo recordarán, ya propios y exclusivos de ellos. Ahora bien, los procesos básicos para el caso, desde los cuales emergen los sistemas psíquicos, tienen como requisitos, por cierto, la continuidad de la vida orgánica y la mantención de la reproducción de lo social. Los sistemas psíquicos no están en la nada, tienen entornos. Un entorno es el social, el otro es el biológico y el otro el entorno de la naturaleza, ¿ya? Pero no pueden reducirse, en este caso el sistema psíquico, ni a lo biológico ni a lo social. Solamente un enfoque de tipo reduccionista realiza eso y el reduccionismo ahí choca, porque indudablemente los estados psíquicos requieren de un aparato fisiológico neuronal funcionando, pero los pensamientos no son ello, sino que son una condición, una propiedad emergente que surge de una sinergia de distinta clase. Por ejemplo, aunque los procesos educativos, como el que aparentemente nosotros estaríamos desarrollando ahora, requieren de alumnos, alumnas, de profesor, de profesoras, ya, estos, entre comillas, seres humanos, individuos, entre comillas, no son la educación. La educación es otra cosa, es un proceso relacional. Tampoco la religión son las personas presentes en una iglesia, en un templo. La religión es un proceso relacional de distinto tipo. La política tampoco son los sujetos concretos que votan, no son elegidos, sino que es un proceso relacional con otras características. Otro elemento que hay que señalar también aquí al respecto es que el entorno, se recuerdan, siempre es más complejo que el sistema. Esto está en principio básico, las leyes de Asheville, que señalamos, hemos escuchado hace un tiempo. Por lo tanto, los sistemas psíquicos son más complejos que los sistemas sociales. En tanto, los sistemas sociales son entornos de los sistemas psíquicos. Y viceversa. ¿Bien? Los sistemas psíquicos son más complejos que los sistemas sociales, desde el punto de vista de los sistemas sociales, dado que el sistema psíquico está en el entorno. Eso es bien importante para considerar que el posicionamiento de los sistemas psíquicos en el entorno de lo social no disminuye su autonomía ni su valencia, sino que por el contrario, las reconoce y las amplifica, atribuyéndoles una mayor complejidad. Por otro lado, hay que advertir que no hay un supersistema que integre los sistemas psíquicos con los sociales. No hay un supersistema, un sistema psíquico-social que integre ambas cosas, es decir, que integre pensamientos con comunicaciones, dado que se trata de componentes irreductibles. Ahora, esta función de integración, y aquí volvemos a la apertura fenomenológica, ¿no? Esa actitud natural, esta integración sí puede hacerlo un observador describiendo una unidad entre lo psíquico y lo social. Es decir, puede un observador establecer ese tipo de descripción, empalmando, por ejemplo, entidades psíquicas con situaciones sociales. Pero eso ya no representa un sistema, sino que representa una descripción, digámoslo así, de segundo orden de un fenómeno que tiene una composición diferencial de base o basal. Ahora, ¿cuáles serían las relaciones entre sistemas autopoyéticos? En este caso, en el caso específico que estamos hablando, la relación de acoplamiento entre el sistema psíquico y el sistema social. ¿Cómo se relacionan? Hemos hablado de cómo se diferencian. Ahora, ¿cómo se relacionan estos sistemas autopoyéticos? En el entendido que son entornos y sistemas recíprocos. Los sistemas sociales y psíquicos, como lo hemos señalado, se constituyen como entornos mutuos y por lo tanto mantienen entre sí relaciones. Estas relaciones se llaman sistémicamente acoplamientos estructurales.
Con acoplamientos estructurales se quiere indicar que los sistemas de comunicación y los sistemas de conciencia mantienen relaciones estructurales entre ellos. Y estas relaciones, que ya lo hemos definido, que se llaman acoplamientos estructurales, se van a verificar bajo la forma de interpenetraciones e irritaciones, que son dos conceptos, dos distinciones de la teoría de sistemas que dan cuenta de la vinculación entre sistemas. Interpenetración es un tipo de relación que refiere, una definición, que refiere a cuando un sistema autopoyético presupone permanentemente para la mantención de su propia autopoiesis la realización de la autopoiesis de otro sistema que forma parte de su entorno relevante. En otras palabras, un sistema autopoyético está interpenetrado con otro que está en su entorno, en tanto depende de que el otro se mantenga su autopoiesis. Es el caso en que las relaciones de acoplamiento que se desarrollan de manera coevolutiva, ninguno de los sistemas puede existir el uno sin el otro. Por ejemplo, y atiéndanlo como ejemplo, por ejemplo, la comunicación, que es un tema del sistema social, requiere de las capacidades de atención de las conciencias participantes, es decir, requiere sistema psíquico. Porque la comunicación no tiene orejas, no tiene oídos, no tiene olfato, no tiene tacto, no tiene gusto. No tiene ningún sentido que permita percibir, por ejemplo, sonido, como lo que yo estoy señalando cuando hablo con ustedes. Estoy emitiendo sonidos y ustedes tienen la capacidad de percibirlos, ¿ya? E integrarlos psíquicamente. La comunicación no tiene ni una posibilidad de eso, no tiene oreja. ¿Ya? A su vez, importante, las conciencias, estos estados que perciben, requieren, por cierto, de órganos sensoriales, como lo acabamos de señalar, y estos órganos sensoriales los proporciona el sistema orgánico. Es decir, la percepción psíquica requiere a su vez estar acoplada con un sistema orgánico. De ahí las dificultades que tienen las personas no videntes. Es un problema que está, o una carencia, que está a nivel de su sistema orgánico. El sistema psíquico está disponible, pero no cuenta con la autopoiesis orgánica que le permita el acoplamiento requerido para identificar estas diferentes longitudes de onda. Eso se llama interpenetración. Podemos decir que los sistemas psíquicos y los sistemas sociales guardan entre sí relaciones de interpenetración. En este sentido, hay un presupuesto psíquico para todos los sistemas sociales. Hay un presupuesto psíquico para todos los sistemas sociales. Y aquí Luhmann señala lo siguiente, y la importancia que le da a los sistemas psíquicos, señalando de que solo la conciencia puede producir el ruido necesario para la emergencia y la evolución de los sistemas psíquicos. Por ejemplo, percibir a otro. Solamente la conciencia. Toda otra condición, como por ejemplo los terremotos, el cambio climático, las catástrofes tecnológicas, solo pueden destruir la comunicación si lo hacen directamente. Todos los eventos naturales potencialmente destructivos pueden ser tematizados por el sistema social, pero para eso se requiere comunicación. Y para que haya comunicación como condición externa, se requiere su percepción y la conciencia. Es decir, tenemos que notar en nuestro cuerpo que algo está ocurriendo con el clima, percibir lo que se está notando y establecer una entidad, un proceso psíquico al respecto. Y eso va a posibilitar su comunicación y su desarrollo dentro del sistema comunicativo. En otras palabras, la temperatura no llega directamente a la sociedad, sino que llega mediada por el sistema vivo, mediada por el sistema psíquico. Eso se le llama acoplamiento estructural. Ahora, irritación, que es una palabra muy usada por los teóricos de sistemas, refiere a cuando un sistema autopoyético percibe en su propia pantalla, ¿ya?,
en su propia pantalla perturbaciones, ambigüedades, decepciones, desviaciones e inconsistencias, y lo hace de forma tal que puede seguir operando con ella. En otras palabras, la irritación es un darse cuenta del sistema. Y en ese darse cuenta, el sistema incorpora, entre comillas, ¿ya?, algo que le atribuye a su entorno. En este sentido, la irritación es siempre, por lo tanto, en manera estricta, una autoirritación. Es como la socialización que nosotros escuchamos en las ciencias sociales. Ya uno aprende, le enseñan cosas, aprende el entorno social, le enseñan cosas del entorno social. Bajo esta concepción, siempre vamos a hablar de una autosocialización. Autosocialización. Es decir, el sistema, para que tenga algún cambio al respecto, debe tener en su pantalla esta diferencia. Y su pantalla va a procesar esta irritación o no procesarla. ¿No? Ahora, ¿por qué puse esta lámina? Bueno, como un acoplamiento estructural, ¿no? Entre lo humano y lo divino. Interesante ese tema. Y los conceptos típicos de teoría de sistema aplicable aquí: determinaciones estructurales y cambios en los sistemas autopoyéticos. Determinaciones estructurales. De partida pareciera que nuestro sistema orgánico está determinado estructuralmente a partir de sus cadenas genéticas, ¿no? Bueno, por eso la lámina. Bueno, veamos lo que son determinaciones estructurales. En tanto sistema autopoyético, los sistemas sociales y los sistemas psíquicos están determinados estructuralmente. Esto quiere decir, como ustedes recordarán, que nada de afuera puede especificar lo que les pasa adentro. Nada fuera de la conciencia puede especificar lo que ocurre en la conciencia, nada fuera de lo social puede especificar, ¿ya?, algo dentro de lo social. Para precisar estos efectos de las relaciones entre los sistemas clausurados en sus operaciones, Humberto Maturana difundió y desarrolló la expresión gatillar, gatillamiento. Por gatillar nos estamos refiriendo a efectos que son desencadenados y atribuibles a agentes perturbadores del entorno, pero cuyos alcances siempre están determinados por la estructura de lo perturbado. Eso hay que entenderlo muy bien. El gatillamiento produce algo que es posible de producir, y la determinación de esa posibilidad es siempre interna. Lo anterior, por ejemplo, quiere decir que todo lo que actúa desde fuera de los sistemas sociales, por ejemplo, sin ser comunicación, debe atravesar el filtro de la conciencia y el orgánico. Esto significa que el mundo puede influir sobre los sistemas sociales, pero lo hace solo a través de cerebros operativamente clausurados, y estos a su vez únicamente a través de sistemas de conciencia operativamente clausurados, por lo tanto solo a través de sistemas psíquicos. Eso implica que el sistema social solo puede autorreproducirse contando con un entorno psíquico y orgánico, socio-autopoiesis, pero siempre y cuando ello le gatille cambio. Las influencias externas, por lo tanto, solo tienen que ver con la capacidad de perturbar o de abastecer los presupuestos sistémicos. Esto significa que cualquier efecto que nosotros atribuyamos al entorno, para que sea efecto, debe enlazarse con las específicas y peculiares condicionalidades de los sistemas. A eso se le llama determinación estructural. De este modo, irritaciones duraderas de un cierto tipo, por ejemplo, los incentivos en una organización, las notas, ¿ya?, en el sistema escolar, pueden guiar los desarrollos de la estructura en una dirección determinada. Por ejemplo, pueden desarrollar expectativas. Yo voy a seguir estudiando para seguirme sacando tales buenas notas, ¿no? Señales van a implicar un efecto en la estructura del sistema. Ahora, ¿cómo se produce
entendemos la palabra irritación, los cambios en los sistemas autopoyéticos. ¿Cómo es posible que cambien los sistemas? ¿Ya? Esta es una pregunta, no es menor, porque si todo lo que cambia está determinado por la estructura del sistema y por lo tanto por lo que le puede pasar, ¿cuál es el efecto del entorno? Ya tenemos una respuesta. El entorno puede gatillar cambios sobre posibilidades sistémicas preexistentes. Por eso el entorno no puede intervenirlos directamente. El entorno solamente va a poder intervenir como un presupuesto. Si no está, no se va a desarrollar la autopoiesis, no va a ocurrir algo. Pero si está, la determinación va a tener que ver con la preexistencia del sistema a determinar. De allí es la insistencia de Maturana en sus textos que no pueden haber interacciones instructivas entre sistemas. Dicho de una manera más precisa, todos los cambios sistémicos resultarían de elaboraciones internas que pueden ser atribuibles a perturbaciones. Ojo, atribuibles a perturbaciones. Pero lo que es fundamental es que todo efecto, entre comillas, debe preservar las coherencias internas del sistema, es decir, su organización, las coherencias. Esto significa, determinación estructural no significa que el sistema permanezca estático, sino que sus estructuras pueden cambiar, pero no así su organización. La organización debe preservarse, es decir, la pauta de relación debe preservarse. Los márgenes de cambio tienen que ver con la determinación estructural y con las holguras que pueda tener esa determinación estructural. Pues lo único que puede cambiar en un sistema es su estructura. Y estas tienen grados variables de flexibilidad. Hay estructuras más rígidas y menos rígidas. Es la flexibilidad estructural lo que puede indicar qué tanto puede modificarse un sistema conservando su organización. Pues, lo vuelvo a reiterar y lo subrayo, si el sistema es afectado en su organización, colapsa ipso facto, inmediatamente. Respecto a ello, habrían dos tipos de perturbaciones sistémicas, dos efectos de estas perturbaciones sistémicas. Las que estamos hablando hasta ahora, que implican cambios estructurales, que son deformaciones estructurales que implican de cierta manera cambios compensatorios, por ejemplo, morfogénesis, desarrollo, crecimiento, etc. Y habrían interacciones destructivas. Las destructivas, adivinen lo que son, ¿no? Son aquellas que causan gatillamientos de desorganización autopoyética. Por ejemplo, la ruptura de una pareja, trasladamos al campo social, ¿no es cierto? Un enredo muy grande puede alterar la pauta de relación o la quiebra en un banco, ¿ya? El retiro de los fondos, ¿no? En un banco que lo lleven a quiebra, ruptura de organización. No hay estructura que pueda modificarse para resistir todo eso. Bien, creo que hemos avanzado bastante en el entendimiento de lo que son los sistemas, tanto psíquicos como sociales. ¿Qué pasa con la personificación? Que es el tema más central para nosotros, la forma persona. La personificación es, como dijimos y anticipamos, la referencia social que se hace sobre los seres humanos e individuos. Seres humanos, esa integración, entidad corporal, entidad psíquica, individuo, la concreción en una unidad. La personificación. ¿Qué significa todo esto? Bajo la forma persona se observarían, es decir, se tratarían y se referirían comunicativamente cuerpos y conciencia, bajo la forma persona. Por lo tanto, la personificación se entiende como una manera de resolver un problema propio de los sistemas sociales. La personificación cumple la función de la autoorganización de los sistemas sociales. Pero ¿de qué problema se trata? ¿Qué problema se resuelve en los sistemas sociales a través de la personificación, de construir personas? La emergencia, aquí una definición y que surgen muchas preguntas al respecto, la emergencia de la forma persona guarda relación con la resolución de algo que le llama la atención a algunos de ustedes,
con la resolución de la llamada doble contingencia. Es decir, la personificación tiene que ver con el mecanismo de la autocatálisis, vale decir, de la emergencia de los sistemas sociales. ¿Qué significa una situación de doble contingencia? Recordemos, en una situación de doble contingencia, los participantes, seres humanos e individuos, hacen depender sus acciones, sus conductas, de las acciones y conductas de otros. Y como A hace depender su acción de la acción de B, y a su vez B, esperado en la forma esperable, hace depender su acción de la acción de A, se configura una situación muy precaria, muy inestable y circular, que se denomina la improbabilidad de lo social. La improbabilidad de lo social. Piensen ustedes en la improbabilidad de lo social, en los ejemplos típicos que ocurren en los ascensores, por qué la gente, las personas, los seres humanos, los individuos no se relacionan ahí, o lo que sucede en el fenómeno de los asientos vacíos en los vehículos de locomoción pública, o en los cines, donde se sienta uno, ¿no? Al lado del otro o alejado del otro. Ese es un tema de la doble contingencia. La doble contingencia nos llama a mucha incertidumbre que no podemos resolver a no ser que hagamos operar ciertos mecanismos. Y como no lo podemos resolver naturalmente, se llama la improbabilidad de lo social. Una de las maneras de resolver la improbabilidad de lo social es la personificación, es decir, la construcción de personas. Pues la construcción de personas permite que los partícipes en un encuentro, ¿ya?, ocurra lo que les ocurra en su plano psíquico, qué estarán pensando, o en el plano orgánico, si les duele el estómago o no les duele el estómago, etc., se compongan comunicativamente. ¿Ya? Esto es, ¿ya?, que se les atribuya identidades sociales que limitan su repertorio de posibilidades. Es decir, ¿ya?, que se configure en torno a estos cuerpos y entidades psíquicas que son oscuras opacas para un observador, ¿ya?, se constituyan al menos como expectativas. Es decir, con la personificación se reduce la incertidumbre que bloquea la relación social. Esto es bien relevante porque ya tenemos la idea de que las personas son construcciones sociales. Volvamos a un punto anterior. Es cierto, quienes objetan que la exclusión de los individuos de los sistemas sociales, ¿ya?, es algo como sólido y merece ser defendido, tienen algo de razón, por supuesto. Se necesitan dos seres humanos para producir comunicación. Eso se aprecia fenomenológicamente. Uno, claro, puede decir que se comunica con uno mismo, pero en realidad piensa, ¿ya? Pero quienes hacen esa atribución de que son los seres humanos el constituyente de lo social deducen incorrectamente de que los sistemas sociales arrancan de los seres humanos, y no es así. Lo que arranca de los seres humanos es la posibilidad de personificación. De hecho, la comunicación ocurre cuando a través de la personificación se desbloquea la autorreferencialidad del sistema psíquico y se empieza a tratar ya no con el sistema psíquico ni con un cuerpo, sino que se empieza a tratar con una expectativa. Y al hacerlo se constituye lo social. Esto abre a muchos temas de investigación, bastante aterrizados. Por ejemplo, los alcances de la forma persona varían de acuerdo a la complejidad social que se enfrenta en la sociedad. ¿Cuál se está enfrentando? Por ejemplo, la personificación puede reducirse a atribuciones muy generales, persona-mujer, ¿ya?, o a condiciones muy específicas, características específicas que remiten, ¿ya?, a un tipo de personificación. Por ejemplo, después de un diagnóstico médico, en lo cual hay una especificación de la dolencia del paciente. En algunos casos estas atribuciones se marcan a partir de percepciones del cuerpo, ¿ya?, del look, de la facha, ¿ya? Esta persona es una persona ricachona, un ricachón, a partir del look, a partir de la apariencia, un pelo light, ¿ya? O este es un flight,
Se pueden recoger la expectativa a partir del look, de la facha de la persona. Esto ha sido también muy debatido judicialmente con el control de identidad, ¿no? El policía establece una expectativa, no sabe qué está pensando ni quién es la persona, pero a partir de la facha, ¿no? Establece una expectativa sobre él, lo que hace una sobrerepresentación de jóvenes marginales en el control de identidad, o jóvenes populares, no marginales, disculpen, jóvenes populares en el control de identidad. También se puede marcar la personificación a través de indicaciones de gestos, ¿no? A través del uso del espacio, las vestimentas, como hemos señalado. Pero ustedes ven que eso no tiene nada que ver con nada cíclico ni nada orgánico, sino que tiene que ver con atribuciones que configuran expectativas y esas expectativas ya construyen una entidad comunicativa que se llama persona. Esto ha sido muy estudiado. Los antropólogos son los que más se han interesado, no en seguir la teoría de Luhmann ni de personificación ni la sociopoiesis, pero sí el tema de la presentación de las personas en la vida social. Ahí hay un trabajo importantísimo, ¿ya? De un psicólogo social, Irving Goffman, ¿no? La presentación de la persona en la vida cotidiana, que se los recomiendo mucho, que es muy interesante y es muy aclarativo al nivel microsocial de lo que significa la personificación, porque uno puede fingir también, ¿no? Ya hemos visto fingimientos importantes, ¿no? La construcción de la persona enferma de cáncer, por ejemplo, es bien, bien interesante, ¿no? No guarda relación con la entidad psíquica, con la entidad biológica, sino que más bien con la forma social en la cual se presenta en un escenario social delimitado, que es el mundo, en este caso, político, de las elecciones o de las votaciones. La persona que está fingiendo, en ese caso, puede hacerse perfectamente, o una persona que puede ser personificada de una manera ya inadecuada. Por ejemplo, que se la personifique en un género en el cual ya psíquicamente no se autorrepresenta. También son temas súper interesantes que hablan del mundo de la autonomía, de los sui generis del mundo social. También hay otro antropólogo muy importante que hizo un estudio que se llamaba La dimensión oculta, de Hidden Dimension, Edward Hall, que es del uso del espacio. Esto también es muy interesante, cómo a través de ello también se va produciendo una personificación interesante, ¿ya? El uso del espacio, la gestualidad, cómo va manejando. Pero también pueden aparecer y modificarse y desaparecer personificaciones. Por ejemplo, después de la Revolución Francesa aparece la persona ciudadano, desaparece la persona aristócrata. También puede amplificarse la persona mujer, ya tiene una gama de expectativas enorme actualmente en comparación a esa misma personificación a principios del siglo XX. También se crean nuevas personificaciones. Indudablemente la persona turista estelar, ¿no? Turista del espacio es una personificación relativamente reciente, salvo la literatura de ciencia ficción. Pero más que las atribuciones de expectativa y personificaciones a través de la apariencia, a través de la facha, a través de los gestos, a través de la vestimenta, las interacciones lingüísticas son las más utilizadas para personificar. Por ejemplo, a través de preguntas, como si fuera un diagnóstico. Cuando uno se encuentra en la calle y no conoce a alguien y tiene que compartir el espacio y se siente, percibe a la otra persona y siente una cierta incomodidad frente a ella, le pregunta la hora y a la otra le contesta y se empieza a establecer una suerte de construcción de expectativa y personificación, persona segura, persona insegura, persona temible, persona pacífica, etc. En ese punto el lenguaje juega un rol muy importante en este acoplamiento estructural que en definitiva se está dando entre sistema psíquico y sistema social. Aquí es importante recalcar, no vamos a profundizar sobre ello, el lenguaje es un medio. El vehículo lingüístico es un medio de comunicación, no un sistema, como señalan los lingüistas, porque no tendría su unidad propia. Y en esa medida el lenguaje facilitaría el acoplamiento estructural entre sistema psíquico y sistema social, de ahí su relevancia.
Ahora, de hecho, la coevolución, el acoplamiento estructural sostenido en una coderiva a lo largo del tiempo entre sistema psíquico y sistema social ha sido facilitado ya por el lenguaje, desde, o digamos así, desde la adquisición del lenguaje. Ahora, la personificación tiene muchos temas de investigación social súper importantes. Por ejemplo, dado que no existe solamente un sistema social, sino que hay diferentes sistemas sociales, podemos pensar nosotros si cada sistema social realiza personificaciones de acuerdo a sus propias codificaciones y programas. Y eso es real. Por ejemplo, una personificación típica en el sistema social de la medicina es paciente. Otra típica en el sistema social jurídico es la personificación imputado, hoy día muy famosa, ¿no? Formalizado. O en el sistema político, la personificación votante, elector, candidato. O la personificación en el sistema educativo, ya estudiante, profesor, etc. Son todas personificaciones especializadas. Por ejemplo, la personificación es profesor no sirve para las otras, pero sí sirve para el sistema educacional, el sistema educativo. Ahora hay algunas que tienen unas cualidades más funcionales, sirven para muchas más partes que otras, obviamente. En temas económicos, ¿no? La personificación propietario puede servir para muchas otras inclusiones sociales. Otras pueden restringir, por ejemplo, la personificación imputado o formalizado, no juzgado probablemente, sino que imputado y formalizado, puede cerrar el paso para otras inclusiones, es decir, limitar, afectar a otros sistemas, a personificación en otros sistemas sociales, limitando aún más la personificación en ellos. Por lo tanto, es bien importante de que la personificación juega un rol muy relevante en la inclusión y exclusión social, porque está vinculada con el tratamiento de incluyente o excluyente de seres humanos en los distintos sistemas de la sociedad. Por otro lado, la inclusión social refiere a la integración social. Gracias a la personificación se incluyen socialmente personas que se les pueden denominar, como lo denominamos en un principio, en una apertura natural, una aproximación natural, fenomenológica, seres humanos individuales, y así se incluyen en el sistema de la sociedad. Pueden ser también, como señalamos antes, multi-excluidos, ¿no? O multi-integrados los seres humanos individuales en diferentes esferas de la sociedad. Otro tema es que la diferenciación funcional de la sociedad, que lo acabamos de señalar, origina un orden donde la noción de personificación, que va a representar al individuo y ser humano, adquiere un mayor realce. Las personificaciones tienden a ser cada vez más específicas, hasta puede llegarse a la sutileza de la personificación individuo, es decir, la personificación como personificación de entidad única. Entidad única. Hoy en día en la sociedad contemporánea esa ha guardado mucha importancia. Por ejemplo, el respeto a los derechos, se habla de los derechos individuales, ya no los derechos de la persona de acuerdo a su género, de acuerdo a su riqueza, de acuerdo a su vocación, sino que derechos individuales. La persona individuo, caracterizada como individuo, ya tiene derecho o aspira a tener derecho, y la individualidad gana una tremenda fuerza en la sociedad contemporánea en la cual se destaca la autonomía. Y eso tiene que ver como contrapartida la desvinculación de la individualidad del mundo de los deberes sociales, por ejemplo. Aquí es bien divertido, yo otra vez leía algo de Comte, ¿no? No en Comte, sino que de Comte, de Augusto Comte, del fundador de la sociología, y que él decía con respecto a este tema de la Declaración de los Derechos Universales y cosas por el estilo, ¿no? Que debería borrarse la palabra derecho y solamente señalar deberes, indicando de que son los deberes los que tienen que ver con lo social. Bueno, es bien interesante también. También el origen de los totalitarismos, ¿no? En lo cual se disuelven los derechos individuales por los derechos sociales, los derechos del Estado, de la sociedad, por sobre de los individuos.
un fenómeno histórico que hay que analizar, pero que ustedes ya captan perfectamente que no tienen que ver con entidades psíquicas y orgánicas, sino que más bien tienen que ver con debates del sistema social, ¿ya? Que es muy relevante. Ahora también las personificaciones, y este es un tema de investigación, he creado una tesis de posgrado sobre esta materia, de que la persona individuo puede llegar hasta el punto tal de considerarse a sí misma en una decisión propia de autoexcluirse de lo social, en tanto persona individuo, es decir, aislarse, un poquito como lo del ermitaño y cosas por el estilo. Interesante el tema, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver, ya, ya, saqué la este con esto ya terminé, por cierto. Pueden ver lo que yo les quería señalar sobre esto. Hemos visto muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es lo siguiente, que la obviedad del manejo de las nociones ser humano, individuo, sujeto, persona, sistema psíquico, en la teoría sociopolítica como que se achica, ¿ya? Y se empieza a clarificar un poco más. Pero no se clarifica estas denominaciones a partir de dar cuenta de entidades esenciales, ónticas, como que ahí están, mira, esto es verdaderamente la persona, esto es verdaderamente el sistema psíquico, esto es verdaderamente el ser humano, sino que se construyen estas especificaciones a través de operaciones de observación que permiten distinguir. Entonces el tema no es si qué tanto, si hay sistema psíquico, si hay personas, si hay ser humano, si hay sujetos, etcétera, sino que más bien la pregunta se dirige a cuál es la función que tiene esa distinción, es decir, cuál es el efecto que tiene. Y lo que yo he tratado de argumentar aquí, no sé si demostrar, yo creo que es excesivo señalar demostrar, lo que he tratado de argumentar aquí con ustedes es que la personificación y la diferenciación entre sistema psíquico y sistema social tiene ciertas ventajas teóricas, en el sentido de explicar fenómenos sociales en sus distintas manifestaciones. Fíjense lo último que llegamos, ¿no? En esta distinción entre sistema psíquico y social, empezamos a hablar y a iniciar una recomprensión de fenómenos que son interesantísimos, de enorme debate entre nosotros, que son los temas de inclusión y exclusión social. Entretenido, ¿no? Bueno, enfoque la teoría sociopolítica. Espero que les haya quedado claro. Si no, ustedes, bueno, por cierto, conocen mi mail, ya conocen dónde pueden dirigirme, pueden dirigir más preguntas o ver. Y por supuesto, leer los textos. Saludos y que disfruten. Chao.